Bueno, entonces vamos a ver el tema que nos queda de acá hasta el final de la materia, ondas. Y fíjense qué interesante esta grabación o esta filmación de un puente. Miren cómo se deforma ese puente. Un puente de concreto, sometido a torsiones impresionantes y sin que se rompa el puente. Bueno, eso es en gran medida una cosa extraordinaria de ingenieros mecánicos, especialistas en tensiones y en resistencia de materiales, pero lo que les voy a contar ahora tiene que ver con cómo los fenómenos ondulatorios aparecen por todos lados y que en muchos casos es necesario controlarlos. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se tratan estas ondas de materiales, por ejemplo, como la que estamos viendo ahora, y, y entender un poquito qué pasa con la ecuación de ondas. Entonces, vamos a Profe, hablar sobre todo de fenómenos periódicos, de fenómenos que se repiten, de cantidades que luego de un tiempo vuelven a tener el mismo valor. Entonces, profe, eh, tenemos algunos casos de fenómenos periódicos, por ejemplo, el corazón, el funcionamiento del corazón, algo que luego de cada latido se vuelve a repetir, ¿no? Entonces queda determinado claramente un periodo. La respiración. eh, eh, Gastón, ¿estás hablando? sí, ¿se me escucha? Ahora sí, tenía bajo el volumen, perdón. Ah, ¿Querés nada, preguntar quería preguntar si algo? el puente, si el puente del video era Ah, ese que había un puente que nos mostraron en Física 1 un día que, que oscilaba mucho, mucho y duró unos meses nada más. Y era por un tema, algo que pasaba con el viento. ajá. Y No sé si será el mismo. mira, este no sé, este creo que no sé si es en un estado del sur de Estados Unidos y en los años 60, porque se ve el modelo del auto que está sobre el puente, permite ver que no es reciente el video, sino es un film, pero no sé si es el mismo al que te referís vos, pero ciertamente la vibración y la oscilación del material de los puentes es algo que, que normalmente se tiene en cuenta y que bueno, y que tienen que ocurrir fenómenos muy extremos como la resonancia para que haya ruptura de los puentes, pero normalmente si se conoce el patrón de vientos, si se conoce sobre todo eso, el patrón de vientos del lugar, uno puede tratar de diseñar algo de manera que debido a la elasticidad del material, eh, se pueda, se pueda contener oscilando el puente y sin que eso afecte la estructura del puente. No sé cuál habrá sido la que... Claro. Pero bueno, es normal que oscile un puente, a eso me refiero. El tema es tratar de lidiar con eso y eso, como yo les digo, forma más parte de de la forma en la que se mitiga, ¿no? Este tipo de condiciones, porque el puente tiene que estar, pero el diseño tiene que contemplar eh, la posibilidad de que resista este tipo de vibraciones, ¿no? Pero vamos a ver que la frecuencia a la que vibra un puente va a depender mucho básicamente de la estructura del puente y bueno, con eso con eso hay que planearlo bien, ¿no? Esperen que veo a alguien tratando de entrar y no está. Espérenme un segundo. Mm, em, Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Bueno, así que vamos a volver. Bueno, entonces
les contaba fenómenos periódicos, ¿no? Primero, para empezar a pensar en ondas hay que pensar en fenómenos periódicos. Una bandera también es un fenómeno que tiene ciertos periodos al menos en su movimiento. Bueno, el movimiento de estrellas, de planetas, de lunas, que en base a eso determinan incluso nosotros los astrónomos, los astrónomos han generado todo un sistema de medición del tiempo a partir de la regularidad. Entonces, también fenómenos periódicos que permiten establecer esos parámetros para medir el tiempo. Las nubes, este tipo, no sé si alguna vez han podido ver este tipo de calles de nubes, o como si fueran unas estrías, nubes en estrías. Bueno, eso también es un fenómeno periódico. En este caso, el periodo es un periodo espacial, ¿no? El sonido y la luz, como vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar de ondas electromagnéticas. Entonces, ¿a qué le llamamos ondas? Bueno, es una perturbación. Es una perturbación de una cantidad física. Puede ser una onda de presión, como en el caso del sonido, puede ser una onda en donde la perturbación sea un desplazamiento, como en el caso de una onda material, como en el caso del puente. Vamos a tratar de nombrar la onda cuando haya cierta periodicidad. Entonces, cuando la posición de una cuerda o la posición de un puente se repita tras un número determinado de segundos, un determinado lapso de tiempo, y se repita varias veces, que haya constancia de esa periodicidad, vamos a hablar de una onda. Por lo general, las ondas de baja amplitud, hay ondas de baja amplitud, hay ondas de mayor amplitud, pero en general una onda es una perturbación. A veces esa perturbación es mucho más grande que el valor medio de una cantidad. Y además, vamos a hablar de onda también cuando esa perturbación es capaz de transferir energía de un lugar al otro. Y después vamos a hablar de ese transporte de energía va a determinar la dirección de propagación de la onda. Entonces, cuando la perturbación sea perpendicular a la propagación de la onda, vamos a hablar de ondas transversales. Y cuando la perturbación sea paralela a la dirección de propagación, o sea, en la misma dirección, vamos a hablar de ondas longitudinales. Entonces, el típico caso de ondas transversales es la que estaban viendo recién en el puente, y las ondas longitudinales son, por antonomasia, es el sonido. Otra onda transversal, como veremos, son las ondas electromagnéticas, las que conforman la luz. Así que es una distinción importante. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Sí, ¿qué pasó? No sé. Me estaban escuchando todo este tiempo porque yo se volvió, me desconectó Zoom recién. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Perdón, ¿eh? Recién, recién pasó algo. ¿Pueden ver la pantalla? No, no se ve la pantalla. Ah, bueno. Sí, hubo un glitch ahí que me dejó, me desconectó. Ah, ahí está, Abril. Gracias, Abril, por decirme. Sí, yo tuve una desconexión acá en mi casa. A ver. Ahora sí. No. Compartir. De vuelta. Compartir. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí estamos. ¿Pueden ver ahora la pantalla? Sí. Sí. Bueno, genial. A ver si estamos grabando. Vamos a reanudar. Ahí está. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces volvemos a la definición de onda. Entonces va a ser una onda, vamos a llamar una onda a una perturbación de una cantidad física. Entonces, que tenga cierta periodicidad.
Entonces, después, bueno, que también lleven energía de un lugar al otro. De acuerdo a la dirección de transporte de la energía, que vamos a llamar dirección de propagación en general, en función de esa dirección de propagación vamos a definir las ondas transversales, donde la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Por ejemplo, una onda electromagnética como la luz, una onda material como la del puente que vimos recién, y en donde la perturbación es perpendicular, en este caso un desplazamiento, y las ondas longitudinales es otro tipo de onda en donde la perturbación va en la misma dirección de la propagación de la onda. El ejemplo típico son las ondas sonoras. Son perturbaciones en la posición de una parcelita de aire respecto a su posición de equilibrio, la cual se realiza a lo largo de la dirección en la que se propaga la onda sonora. Entonces eso es lo que hace después, eso es lo que hace eh, mis cuerdas vocales cuando vibran, yo las hago vibrar de acuerdo a un impulso que le da mi cerebro, esa cuerda hace oscilar el aire alrededor de ellas, se amplifica, se amplifica esa onda gracias a una cavidad que es mi boca y sale en dirección al micrófono. El micrófono toma esa onda, la digitaliza, la hace viajar por internet y sale por el parlante de sus computadores, de sus teléfonos, de sus dispositivos, que son membranas que se hacen oscilar de la misma manera, recreando así, o volviendo a generar una perturbación en el aire que hay entre el parlante y ustedes. Y esa onda llega hasta el tímpano de ustedes y hace vibrar el tímpano, el cual es interpretado por su cerebro como la voz que están escuchando ahora. Entonces, eh, son desplazamientos, son perturbaciones de la posición Santiago. ¿Las ondas en el agua son longitudinales o transversales? Buena pregunta. Eh, bueno, ¿qué ondas? Las ondas cuando uno tira una piedra en la superficie, esas son transversales. Pero acordate que uno puede oír en el agua, ¿no? Entonces también las ondas sonoras en el agua son longitudinales. Son iguales que las ondas en el aire. ¿Está? Bien. Bueno, así que es súper amplio y súper interesante este tema. Así que bueno, vamos a tratar de vuelta, de ver lo más básico. Vamos a ver las ondas mecánicas transversales. En que silencio mi celular para que no haga ruido. Ahí está. Vamos a ver las ondas mecánicas transversales. Entonces, ejemplo más típico, una cuerda. Una cuerda en la que está atada a un extremo, puede ser, o lo dejamos libre y generamos con nuestra mano, generamos un pulso y ese pulso se propaga a lo largo de la cuerda. Es parecido a lo que pasa cuando tendemos una cama. Entonces a la sábana le hacemos una perturbación y para acomodar la sábana en la cama. Entonces esa perturbación que hacemos va desplazándose a lo largo de la sábana hasta llegar al otro extremo. Entonces vamos a ver de qué manera obtenemos la ecuación que define de qué manera se propaga este apartamiento de la soga de la posición horizontal en función del tiempo. Entonces vamos a tener que simular una soga. Entonces imagínense que esta curva que vemos acá, este tramo que va desde el punto A y B en el plano X, Y, es un pedazo de cuerda, un pedazo de soga. Entonces, imaginemos que entre estos dos puntos hay un pedazo de soga que tiene una densidad de masa por unidad de distancia que vamos a llamar mu. Entonces, como ustedes probablemente ya vieron en Física 1,
cada punto de la soga está sometido a una tensión, cada tramo de la soga está sometido a un par de tensiones. Entonces, este pedacito de soga, que vamos a considerar cada vez más chico, por ahora imagínense que es el pedazo que tiene una forma I de X de T, o sea, la forma de la soga entre X y X más delta X es esta, definida por la función I de X, y que también es a un T fijo, entonces es como si le hubiéramos sacado una foto a la cuerda. Entonces, le sacamos una foto a la cuerda, y en el plano XY vemos este arco, con esta forma la cuerda. Entonces, del punto A, en el punto A hay una tensión T que es tangente a la curva, a la forma de la cuerda. Y en el punto B, como hacemos que la soga sea inextensible, entonces va a haber otra tensión igual, una tensión T, también tangente a la forma de la cuerda. Así se define la tensión en una cuerda. Entonces, bueno, la planteamos así, y en particular vamos a definir el ángulo en el que apuntan las dos tensiones. Entonces, la tensión esta en el punto A, vamos a hacer que la recta tangente al pedacito de cuerda en el punto A es tal que forma un ángulo θ con el eje X. Y la recta tangente a la curva, a la cuerda en el punto B, forma un ángulo que es θ más delta θ en este punto. ¿Por qué ponemos θ más delta θ? En este caso el delta θ va a ser negativo, ¿no? Porque es un poquito más chiquito el ángulo. Porque vamos a pensar en un tramo muy chiquito de cuerda entre la coordenada X y la coordenada X más un incremento delta X. Entonces vamos a ver qué le sucede a esa cuerda. Fíjense una cosa, no vamos a suponer que la gravedad no importa, y una cosa interesante va a ser ver que la proyección de T sobre el eje Y es T por el seno de θ, y la proyección de T sobre el eje Y también, perdón, la proyección de T en el punto B sobre el eje Y es T por el seno de θ más delta θ. Bueno, entonces lo que vamos a analizar es el movimiento de un punto como el A o el B en la dirección Y. Solamente vamos a ver de qué manera se mueve un punto de la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la manera en la que se va a mover ese punto va a depender de las fuerzas a las que esté sometido ese pedacito de cuerda. Entonces, vamos a empezar primero con esto, y después vamos a empezar primero con un pedacito de cuerda, pero vamos a tratar de plantear todo para un diferencial de cuerda. Entonces, pensemos primero en este pedacito de cuerda, y qué fuerzas va a haber sobre este pedacito de cuerda en el eje Y. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser? Va a ser la fuerza en I, va a ser T menos T por el seno de θ, que va a apuntar hacia abajo, por eso le puse el menos, más T por el seno de θ más delta θ, que va a apuntar para arriba. Entonces, eso va a ser la fuerza a la que va a estar sometido el centro de masa, digamos, de este pedacito de cuerda, y a esa suma de fuerzas va a obedecer su movimiento. Entonces imaginemos que que el largo aproximado de este pedacito de cuerda es delta L. Entonces la masa de este pedacito de cuerda va a ser mu, que es la densidad de masa, por delta L. Y después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la derivada respecto al tiempo de Y, es 2 veces, que es la aceleración en Y, igual a la suma de fuerzas. Acá es una derivada parcial, podría haber sido una derivada total, pero vamos a plantear todo en derivadas parciales acá, sin ningún problema. Entonces,
la derivada segunda de y respecto de t dos veces, es decir, la aceleración en y por el pedacito de masa va a ser igual a la suma de fuerza. Eso es la segunda ley de Newton, tal como la conocemos desde física 1. Entonces, bueno, ya está planteada la ecuación de movimiento. Entonces vamos a hacer una aproximación porque si no se va a volver muy difícil la cuenta. Entonces, ¿qué aproximación vamos a hacer? Bueno, vamos a imaginarnos que esta curva que se eleva en Y, en realidad se eleva muy poco en Y, que es bastante aplanada, digamos. O sea que delta L, es decir, el largo de esto, se va a parecer mucho a delta X. Es decir, vamos a plantear pequeños apartamientos de la zona, no vamos a hacer grandes desplazamientos. Esto nos va a ayudar a simplificar la ecuación. Entonces vamos a tomar que delta L, el largo de la cuerda, es bastante parecido al largo, a la proyección en X. O sea que esta cuerda se eleva bastante poco y por lo tanto que tita es bastante chiquito. Entonces, sí, yo puse alfa, pero en realidad es tita. El seno de tita va a ser parecido a la tangente de tita y va a ser parecido a tita en radianes. Vamos a cambiar esto así ya. Así podemos hacer. Ya para que nos quede, para que tita. Entonces vamos a suponer que son pequeños apartamentos, no vamos a preocuparnos por apartamentos tan grandes. Acuérdense que esta igualdad funciona cuando tita es en radianes, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, es como si la cuerda se apartara poquito de lo horizontal. Entonces, ¿qué queda? ¿Cómo queda la ecuación? Bueno, transformo el seno, ¿se acuerdan que acá había quedado seno de tita? Bueno, seno de tita lo escribo como tita. Y acá estaba t por el seno de tita más delta tita. Bueno, pongo, también si supongo que delta tita es chiquito, tita más delta tita va a ser un ángulo muy chiquito, entonces el seno de tita más delta tita va a ser muy parecido al seno de a tita más delta tita. Esta aproximación, ¿ustedes saben más o menos cuántos grados ya funciona? Tipo 10 grados ya anda bastante bien, ¿no? Así que no hace falta tener apartamentos muy, muy pequeños, ¿no? En tita. Ya por debajo de 20 grados anda bastante bien la aproximación. Así que, bueno, estamos en ese dominio, digamos, el dominio de apartamentos pequeños. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda esta expresión? Y bueno, hago propiedad distributiva y me queda menos tetita, más tetita, más t delta tita. Entonces, estos dos tetitas se va y me queda que mu por delta x, porque aproxime delta L por delta x, por la derivada segunda de y respecto al tiempo dos veces, la aceleración en y, es igual a la tensión, al módulo de la tensión, que es dato, vamos a necesitarlo como dato, el módulo de la tensión, por delta tita, es decir, cuánto varió el ángulo tita entre este punto y este punto. Ahora, vamos, si hacemos tender delta x a 0, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la tangente de tita es igual a la derivada parcial de y respecto de x. Esa es una definición muy simple, es decir, si hacemos tender este delta x a 0, la derivada de y respecto de x es la tangente del ángulo que forma la línea tangente con el eje x. Esta es la definición de la derivada, ¿no? Entonces, si hacemos tender delta x a 0, tangente de tita es de y de x. ¿Está bien? No dije nada raro hasta ahora, ¿está? Entonces, fíjense, si ahora derivo esto respecto de x, esta expresión respecto de x,
Bueno, ustedes me dirán, está complicado, ¿cómo se deriva esto respecto de x? Derivar a ambos miembros respecto de x. Bueno, se deriva. ¿Por qué? Porque la tangente de θ puede ser dependiente de x. Entonces, bueno, derivo. La derivada de la tangente de θ respecto de x es, acá, es la derivada respecto de x de esto. Entonces, ¿cuánto es la derivada de la tangente de θ respecto de x? Es la derivada de la tangente respecto de θ por la derivada de θ respecto de x. Y eso es la derivada segunda de y respecto de x dos veces, porque ya, como ya dije, tangente de θ es la derivada de y respecto de x. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguien que no haya entendido este paso? ¿Venimos bien? Bien. Sí. A ver, chat. Santiago, vamos de vuelta. Fíjate acá, Santiago. Fíjate acá. Θ, este ángulo θ, va a depender de x, porque tiene que ver, para cada posición de la cuerda va a tener un ángulo la tangente a la cuerda que forme con el eje x. Entonces, en particular, para una forma de la cuerda que sea una función y de x a un tiempo constante, no lo hago todavía variar en función del tiempo, es como si le sacara una foto yo a la cuerda, la tangente de θ, de este angulito que está acá, va a ser igual a la derivada de y respecto de x en ese punto. Entonces, en este punto, en el punto A, la derivada de la forma respecto de x me va a dar la tangente de este ángulo, pero en ese punto. ¿Está? Ahora, Una duda, profe. sí, Eso viene simplemente por hacer opuesto sobre adyacente, ¿no? Tipo, simplemente agarrar y como es claro, suficientemente chico, es un diferencial, entonces te queda simplemente que es y sobre x. sí, es la vieja definición. ¿Te acordás cuando vos querías definir la derivada? Y primero hacía el cociente incremental, no sé si le dicen cociente Es la incremental. primera vez que lo veo de esta forma, si te soy sincero. Bueno, Es la primera vez pero, que lo veo. pero es geométricamente, claro. Vos vas a ver la derivada, es la tangente, es la pendiente, ¿no? Y la pendiente de una curva que no es una recta, la pendiente va a ser la tangente del ángulo que forma la tangente a la curva con el eje X. Es la definición gráfica, digamos, de una derivada. Nada más que para el caso de una recta es obvio, porque la recta tiene una pendiente constante. Entonces, la derivada de una recta es una constante. Si vos tenés la derivada respecto de x, Sí, ahí lo pude ver. ahí va, ahí va. Bueno, sí, es una pavada, pero a veces, viste, no se entiende, no queda tan evidente. Bueno, entonces, ahora, imagínate ahora, Santiago, que θ sea función de x. ¿Está? Imagínate que θ sea función de x. Entonces, si yo derivo tangente de θ respecto de x, puedo usar la regla de la cadena. Entonces digo, la derivada de tangente de θ respecto de x